startuperos, bienvenidos al lugar en donde no solamente conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. En el set tenemos a Ernesto Partida, un gran experto en marketing y ventas. Y como saben, startuperos, siempre se agradece conocer todo lo que se pueda de estas dos áreas. Pero Ernesto tiene un gran plus. Estudió psicología conductual. Y por eso no vi mejor oportunidad para profundizar en los temas de qué y cómo espera ser tratado nuestro mercado. Así que quieren saber la entrevista completa, startuperos. Ernesto, bienvenido aquí al set de Startuperos, a la casa Startupera. Yo sé que te tomamos de sorpresa con esta entrevista, pero no crean, Startuperos, ahorita que estuvimos platicando, entiendo el por qué te tenemos que tener aquí sentado, porque de verdad hay muchas cosas por las cuales platicar, hay muchas cosas las cuales aprenderte, y aquí teníamos, o sea, de verdad estábamos todos así, cuando nos iban platicando toda la trayectoria que tiene. Pero muchas pues gracias. Te dijo que primero nos cuentes cómo te vamos tratando, cómo te sientes. No, encantado, muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí. Un gusto para mí conocerlos a ustedes, estar con Luis Fernando, para mí encantado. Perfectísimo. Pues mira, nosotros más que encantados. Y la verdad, tener un experto en marketing, tener un experto en ventas, la verdad siempre se agradece, porque yo creo que son dos áreas que fundamentales en una empresa. Y yo creo que cuando llamamos a alguien experto en marketing, experto en ventas, también tenemos que llamar a alguien que analiza muy bien a la sociedad, o analiza muy bien los tipos de personas, tipos de sociedades, tipos de los países. ¿Por qué? Porque tenemos que saber hablar a la gente, tanto en ventas como en la parte de una publicidad, en parte de marketing. Y a mí me encantaría saber, o sea, ¿cómo es que adquieres como toda esta parte de noción ante una sociedad, noción ante qué tipo de persona existen, los patrones, comportamientos? Sí, bueno, es así. Hace ratito platicábamos sobre la trayectoria que yo hice y creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es haber estudiado a la par de mi carrera de mercadotecnia, estudiar también psicología conductual. Yo entiendo que la gente, las personas son entes muy complejos en alguna etapa de mi vida y que todos toman decisiones con base a experiencias, ¿no? Como hoy en marketing los conocemos como pain points, nuestros puntos de dolor. Sin embargo, pues la observación por parte de un mercadólogo muchas veces no es suficiente para entender qué y cómo espera la gente ser tratada, ¿no? Entonces, en ventas, pues es todavía más complicado, porque ventas los últimos 200 años se ha dedicado a entender productos y servicios, cuando en realidad lo que tiene que entender es a las personas y cuáles son sus puntos de dolor. Como mercadólogo, ¿hasta dónde te quedas y dónde sigue la parte del psicólogo? O sea, ¿Qué plus te dio esa parte y hasta dónde te quedaste como mercadólogo? Yo creo que hoy en día toda mi gestión empresarial y el marketing, todo tiene que ver con psicología. Todo es más social, todo es más antropológico. Tenemos ya muchas herramientas hoy en día como el neuromarketing que nos ayuda a entender desde una visión más antropológica y fisiológica cómo pensamos las personas, qué nos motiva, qué nos desmotiva. Entonces, hoy en día creo que todo es más psicología que marketing. Entonces, más comunicación, es más percepción que en realidad técnicas de mercadeo y mensajes, copywriting. Todo eso deriva de la psicología, sin ¿Qué duda. has encontrado? O sea, ¿y qué has encontrado en esta parte? O sea, ¿qué patrones? O sea, ¿qué dices como esto? O sea, si yo me hubiera quedado en la parte de mercadotecnia solamente, no hubiera encontrado este patrón, no hubiera encontrado este tipo de comportamiento en la sociedad. O sea, ¿qué vas encontrando? Me imagino que debe ser un mundo, pero... Bueno, yo creo que lo que te refieres es más enfocado a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Yo me enfoco más en el tema social, aunque me encanta el marketing, me encantan los negocios. Como platicamos, escribí un libro, recién inició la pandemia, en el año 2020 escribí un libro sobre cómo hacer que tu empresa prospere durante la pandemia, y pues no abordábamos más que temas lógicos de marketing y de comportamiento social que los clientes esperan de una empresa, ¿no? El constante contacto con la empresa, con los proveedores, con los clientes. Hago muchas analogías y todas son derivadas al tema social, ¿no? Como estar en un bar y que tú llegaras un día y conocieras a la chica y ese mismo día le propusieras matrimonio, ¿no? Pues tienes un 95% de probabilidades de que te diga que no. Sin embargo, si le invitas a salir, le invitas a un café, le invitas a comer, tus probabilidades de que te diga que sí al matrimonio incrementan. Es algo muy similar con los clientes.
Si tú al cliente lo conoces y de inmediato le quieres vender, pues hay 95% de probabilidad que te diga que no. Y me he enfocado más en el comportamiento social y con todo este tema de la pandemia también, y hoy en día con la guerra de Ucrania, cómo la sociedad se mueve, cómo se representa a sí misma, los diferentes estratos sociales. Y estoy empezando a ver un enfoque más a nivel de humanidad, a nivel de especie, ¿no? En realidad no somos muy diferentes y no tenemos patrones de comportamiento y patrones de consumo muy diferentes con otras razas o con otras culturas. Entonces, pues ahorita me apasiona mucho estudiar la parte antropológica y conductual de diferentes culturas para homologar y poder generar un mensaje más persuasivo. ¿Qué has encontrado en esta parte? O sea, ¿qué has encontrado cuando quieres homologar al comportamiento? O sea, ¿qué vas encontrando? Pues lo que he encontrado es que como sociedad estamos muy fracturados. Como sociedad somos muy banales y muy poco empáticos. Incluso con nuestros familiares, ¿no? Es muy común y es por eso que dicen, no sé si has visto esa parte en donde dicen que el 80% de los asesinatos es el primer sospechoso es un familiar, ¿no? Sí. Y eso es un reflejo real de muchas veces cómo la sociedad se mueve, ¿no? Generalmente la familia es con la que tienes las defensas bajas porque es en los que confías y generalmente son los primeros en que te traicionan. Entonces, no hablo por experiencia personal ni mucho menos, es simplemente un patrón que yo he observado a nivel general en diferentes sociedades, diferentes culturas. Entonces, creo que lo más relevante que he visto y lo más preocupante es que como sociedad estamos muy fracturados. Y eso, por un lado, pues es una buena señal porque significa que existen motivos para hacer que la gente cambie, que la gente quiera cambiar. Y creo que sí los vemos, ¿no? La sociedad es más sensible cada día. Con la pandemia vimos estos fenómenos que no fueron al azar, estos fenómenos de Black Lives Matter, el tema feminista, los movimientos en donde las minorías o que parecían minorías quieren alcanzar una voz y quieren alcanzar cierta expectativa a nivel social. Es uno de los ejemplos de cómo la sociedad está fracturada y como humanidad estamos tendiendo a lo mismo, ¿no? La indiferencia entre los conflictos bélicos, la muerte de cientos de personas y que pues todo transcurra como si no ocurriera nada, ¿no? Nada grave. Aunque no lo crean, todo eso se involucra con las ventas, se involucra con cómo la gente percibe los mensajes, cómo la gente se sensibiliza a la comunicación, y eso es parte del proyecto, entender cómo afecta todo el entorno y los aspectos sociales de actualidad a la mente del consumidor, a la mente de la gente, y generar un mensaje, ¿no? Como te comentaba, yo espero y tengo una teoría de que existe la posibilidad de desarrollar un código, un mensaje con el cual podamos hacer que la gente cambie, y pues en eso estamos trabajando. Y justo eso, o sea, como que me sorprende porque vamos más allá, o sea, estás yendo muchísimo más allá de lo que tal vez el promedio podría haber, ¿no? O sea, en cuestión de mercadotecnia, en cuestión de ventas. Y a mí me da mucha curiosidad, porque yo sé que como sociedad hemos pasado ahorita muchas cosas como atípicas a lo que tal vez otras generaciones pueden haber pasado. Tan solo, primera instancia, pandemia. O sea, tan solo desde la pandemia que nos encerraran, no podernos o sea, no podemos estar juntos, no poder como tocarnos, estar en esta parte, estar siempre con un círculo de gente que sea tu mamá, papá o hijos. Y ahora también esta parte de la guerra, o sea, ¿cómo ves esta tendencia en la sociedad? Porque ahorita este es nuestro presente, pero en unos 5, 10, 15 años, o sea, ¿cómo ves esta tendencia a cómo nos vayamos comportando como sociedad? Creo que es muy interesante lo que preguntas. Justo hace unos días yo pensaba en que todo esto de lo que hablamos sobre la sociedad fracturada es algo atemporal, no es algo nuevo. Toda la vida hemos nosotros evolucionado por razones y motivos que tienen que ver con los deseos y que tienen que ver con los miedos. Yo hago mucho la analogía con mi esposa sobre la época del Cromañón, ¿no? ¿Por qué los hombres son más visuales y las mujeres son más kinestésicas? En fin, hay un análisis un poquito más profundo de por qué esto es atemporal. Justamente, por ejemplo, el libro que hice de Tu empresa en tiempos de pandemia, intenté hacerlo muy atemporal, aunque hablo de un mes en específico del año y te llevo a un entorno en el que menciono que se están declarando las contingencias sanitarias en diferentes países.
debemos entender estos problemas como algo atemporal, porque trascienden, ¿sí? La guerra trasciende, la guerra no es nueva, la guerra tiene desde que la humanidad existe. La indiferencia existe desde que la humanidad existe, ¿no? Ya sabemos qué llevó a Caín aquello con Abel, ¿no? Un tema de envidia, los celos. Entonces, todos estos problemas son atemporales, no es algo nuevo. Intentar no, o sea, decir que no lo comprendemos es ofensivo para la humanidad. ¿Por qué? Porque siempre ha existido. El problema es que hemos permitido vivir con eso, ¿sí? Como el caso de la guerra. Bueno, ok, para muchos la guerra es algo nuevo, algo para las generaciones más jóvenes, pues la guerra es algo nuevo, pero bueno, pues no hace mucho hubo otra guerra en Afganistán, sí. No hace mucho hubo la guerra del Golfo, Kuwait, Vietnam, o sea, ahora que yo me mudé a Estados Unidos, le digo a mi hijo, no te sorprendas, hace 50 años, 40 años todavía en las escuelas hacían simulacros contra bombas nucleares. Entonces no te sorprendas de un código rojo en donde simulan que alguien entra y quiere disparar, o sea, más bien nos hemos permitido vivir con todas esas situaciones. Entonces, la tendencia, yo espero que la tendencia sea abordar los temas, abordar las soluciones, abordar de forma, ya nos dimos cuenta que la psicología y gracias al desarrollo del genoma humano, al estudio del genoma humano y gracias a los nuevos estudios sobre neuroconductivismo, sobre neuromarketing, sobre cómo funciona el cerebro, sabemos que hay manera de modificar el comportamiento de la gente. Entonces, la tendencia yo espero que sea que lo abordemos, ¿no? Que haya más personas como yo que piensan que existe un código en el que puede ser tal vez un poema, tal vez un rezo, tal vez un código como estos de las películas que dice ciertas palabras y te activa un instinto asesino. Yo creo que sí existe. O sea, todos los humanos tenemos muchos factores en común desde que nacemos hasta que morimos. Todos nacemos y todos morimos. Entonces, estoy partiendo de esos dos polos para ir encontrando cuál puede ser el mensaje que nos unifique como humanidad. Y dentro del camino, claro que todo esto tiene muchas repercusiones a nivel, de persuasión. Y pues me gusta decir que del marketing me pasé a la psicología humanista y no al revés, ¿no? Para no ser un abusivo de estas técnicas. Entonces, la tendencia yo creo que va a seguir siendo igual. En el caso de que esto no se aborde como yo te lo planteo, yo creo que la gente va a seguir en estos mismos patrones destructivos, autodestructivos, de quiebre social, de indiferencia a nivel de especie. Digo, si entre otras especies somos indiferentes, entre la nuestra, pues parece que ya se está dejando ver. La tendencia va a seguir siendo la misma, ¿no? El riesgo es que pues, las armas cada vez son más destructivas, son más peligrosas y como personas pues cada vez somos más sensibles y tendemos más al quiebre psicótico con menos detonantes, ¿no? A mí me gustaría que la tendencia fuera que la psicología positiva, que no tiene mucho tiempo que se empezó a desarrollar, tuviera manos en el asunto, ¿no? Y todo este tema de los planes educativos y la razón por la que vienes al mundo sea tratada desde un lado humano para que todos estemos bien. La idea es esa, aprovechar el recurso más grande que tenemos, que es nuestro tiempo en la Tierra y el espacio que tenemos. Esto que hablas sobre generaciones más sensibles, ¿qué piensas sobre cuando dicen la generación de cristal? ¿Lo ves como algo positivo? ¿Lo ves como algo negativo? ¿Lo ves como algo neutro? ¿Lo ves como, bueno, pues así vino y fin? Algunos de mis alumnos, cuando hacen ese cuestionamiento es interesante porque intentas como polarizar la opinión de alguien. Y yo les digo, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Ok. El punto es que clasificarnos por generaciones carece todavía de mucho valor, carece todavía de muchos recursos que nos ayuden a entender. ¿Por qué te lo digo? Cuando yo doy clases de mercadotecnia y me toca enseñar todo este tema de brechas generacionales, y la generación X, la generación Y, te sujetas simplemente a un periodo de tiempo con cierto comportamiento, con cierto perfil de consumo. Pero, ¿qué pasa ahorita con la generación de cristal? Que tú lo puedes definir, niños entre los 4 y los 8 años o 10 años. ¿Qué pasa con esa generación de cristal? No es lo mismo la generación de cristal de los niños que viven en bosques de las lomas a la generación de cristal de los niños que viven en zonas rurales o en las zonas pobres del país. Entonces, ¿en dónde están los que no entran en este perfil? ¿Qué tipo de cristal son o por qué no entran en este perfil, ¿no?
Por eso digo, no es algo bueno ni malo, simplemente creo que es una manera de entender a cierto grupo que, claro, puede ser mayoría y es por eso que toca estudiarlo, ¿no? Sin embargo, si hay patrones, si hay ciertos rasgos dentro de los perfiles sociales que se van definiendo que sí son únicos, ¿no? Pero eso es consecuencia. No es que así se forman, o sea, sí, así los formamos nosotros como padres, así los formamos, pero eso es consecuencia de nuestras generaciones y es consecuencia de cómo vimos nosotros. ¿Y lo ves como un avance? O sea, ¿ves como las generaciones entre sí como un avance, como, no sé si retroceso, porque igual estaríamos agarrando lo bueno o malo y poniendo una postura? Tiene mucho que ver, con que soy padre. Cuando yo tuve a mi pequeño, pues claro, tú dices siempre lo mejor, siempre lo más, y mi papá me enseñó que yo le tengo que dar a mi hijo lo que él me dio a mí, multiplicado por 3. Y él fue lo mismo con su papá y así fue transmitiéndonos. No creo que sea un avance, al principio sí lo creía porque pues era el niño de cristal todo protegido, siempre en lugares protegidos, así casi ponía en la casa espumas en las paredes para que no se cayera. Claro. Y claro que lo que quieres es un mundo en donde no tenga riesgos, ¿no? Y es una de las razones por las cuales me mudé a Estados Unidos. Pero hoy en día me doy cuenta que no, porque tengo muy arraigado ese principio que yo formulé, en el que el recurso más importante que tenemos es el tiempo en la Tierra, el tiempo y el espacio. Entonces intentar cuidar, intentar suprimir, controlar, aunque sea muy abierto ese control, en algún momento te das cuenta de que lo que estás haciendo es reprimiendo sus oportunidades. Y como padre cuesta trabajo, pero siento que es malo, o sea, el resultado es malo. Lo bueno es que lo entendemos. Eso es importante porque a mí sí me ha pasado varias veces y al menos por las edades que dices, creo que yo no entro en esta generación, pero a mí me han puesto en esta generación en pláticas, palabras, etcétera. Esa parte de, es que, no sé, defendiendo capital humano, ¿no? De que no hay que tratar a los colaboradores bien, dar las oportunidades, dejarlos crecer, horas productivas, y voltea el empresario un poco más grande y te dice, es que eres generación de cristal, por eso piensas así. Y sí me ha hecho pensar mucho porque, bueno, yo pienso a mi perspectiva, a mi realidad, a lo que yo voy viendo, y ellos piensan a su perspectiva, a su experiencia y a su realidad. Yo sé que no existe ni la verdad ni la mentira, como de ellos van a tener 100% la verdad o yo voy a tener la verdad, pero sí me ha hecho pensar mucho esta parte, como, ¿será que debería de pensar un poquito más hacia su experiencia? O sea, como, ok, creo que tal vez mi experiencia me dice eso, pero su experiencia les dice otra cosa. O sea, ¿tú cómo ves esta parte? Mira, creo que se nos está acabando el tiempo y te voy a comentar 3 preceptos básicos que yo he manejado tanto como mentor, como padre y como miembro de la sociedad. El primero es que solo tú decides cómo te sientes. Tú y solo tú vas a decidir cómo te sientes sin importar los aspectos sociales. Entonces, como humano, quieres sentirte bien, quieres sentirte feliz. Siempre estás en una búsqueda de la felicidad. El segundo precepto es que si quieres conocer cuáles son tus verdaderas intenciones, fíjate en tus resultados. No importa lo que tú hagas, si no obtienes tus resultados es porque no estás haciendo lo correcto o lo suficiente para llegar a eso, ¿sí? Puede parecer muy fácil entenderlo, pero esto es tema de otro libro, ¿eh? Y el otro es que lo que tú pienses y lo que tú sientas es indiferente. Al mundo no le interesa. Okay. Lo que tú sientes y lo que tú piensas no importa. Ajá. Al menos que tengas intenciones con tus sentimientos y con tus pensamientos y entonces hagas algo al respecto. Pero si tú sientes o piensas de alguna forma, a mí no me interesa, a él no le interesa, a él no le interesa. Entonces, eso en algún momento entenderlo me llevó al siguiente punto para aterrizar lo que tú dices. Cuando un director dice, no, es que eso no es correcto porque no es su forma de pensar, porque es una generación distinta, porque es de otra edad, etcétera, etcétera, es bien fácil encontrar el pain point de la persona que piensa así. Cuando estás hablando de un negocio, hablas de eficiencia y hablas de efectividad. No sabes por cuántas empresas he pasado yo a implementar teletrabajo antes de la pandemia y que me decían, es que eso no funciona, es que es un gasto, es que la gente no va a trabajar. Digo, no importa lo que tú pienses no tiene nada que ver con la realidad. Lo importante son los resultados. Claro. Entonces, si no me crees, prueba. ¿Y qué pasaba? Mira los resultados.
Está cañón. El mejor mensaje que le puedes hacer a una persona que es renuente con el cambio es simplemente que se base en los resultados. Tienes toda la razón. Es que yo creo que yo creo que a veces, yo lo veo mucho en la parte de empresas, cómo cambian las generaciones y cuando es una empresa familiar, cómo va también, cómo se ven también influidos por la parte de lo que pensó su abuelo, lo que pensó su papá y lo que piensan ellos, ¿no? Y también el emprendedor, que tal vez no vive en una empresa familiar, cómo piensa él y cómo va viendo la perspectiva y cómo va llevando como la dirección. Y yo creo que es un tema demasiado grande, pero yo creo que por tiempos tenemos que ir cerrando un poquito la entrevista, pero me encantaría, ante todo el análisis, ante todo lo que has llevado, esta parte de los patrones, esta parte de ventas, marketing, si pudieras que se quedara algo guardado en la mente de todos, o sea, que pudieras decir, ¿sabes qué? Esta frase, este consejo, esta palabra, se queda guardada en todos, ¿qué sería? Amor. Ok, amor. Me gusta. Pues bueno, startuperos, yo creo que hoy sí nos quedamos con la cabeza que nos explotó. Pero bueno, de verdad, Ernesto, muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista de sorpresa. Pero pues bueno, startuperos, ya saben, hay muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que ver. Y no sé si quisieras dejar tus redes sociales. Sí, claro, pueden buscarme en Ernesto Partida en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Mi página web del negocio es pixelmarketing.com.mx o pixelmarketing.us. Mi correo electrónico es epl@pixelmarketing.com.mx por si quieren preguntar algo, platicar, que platiquemos, que conversemos. Yo encantado de conocer gente y de platicar con la gente todo el tiempo. Perfectísimo. Pues, startuperos, nos estamos viendo en una siguiente entrevista. Bye.